Durante siglos, místicos, sabios y buscadores han hablado de una biblioteca oculta, un archivo cósmico que contiene el registro del viaje de cada alma, cada pensamiento, cada emoción y cada posibilidad. Conocido como los registros akáshicos, se cree que este reino místico es la clave para comprender las vidas pasadas, los potenciales futuros y las verdades más profundas de la existencia. En este vídeo, exploramos la historia completa de los registros akáshicos, sus orígenes, sus misterios y cómo puede acceder a ellos. Tanto si eres un espiritista experimentado como un principiante curioso, lo que estás a punto de aprender podría cambiar tu forma de verte a ti mismo y al universo para siempre. Los registros akáshicos han sido llamados a menudo el libro de la vida, pero este nombre solo araña la superficie de su verdadera profundidad y misterio. Muchas tradiciones espirituales entienden los registros akáshicos como un campo energético, una base de datos infinita que contiene la información del viaje de cada alma a través del tiempo, pasado, presente e incluso futuros potenciales. Se dice que cada pensamiento, cada palabra, cada acción y cada intención quedan impresos en esta vasta memoria cósmica. Nada se pierde, todo queda registrado, pero los registros akáshicos no son simplemente un archivo sin vida, como un archivador espiritual gigante. Más bien se describen como un campo vivo de conciencia, una dimensión dinámica y en constante evolución que refleja la interconexión de todos los seres. Algunos maestros espirituales los describen como una forma de mente universal, una expresión de la inteligencia divina, a través de la cual todos estamos profundamente vinculados. Acceder a los registros no consiste en leer un libro viejo y polvoriento, sino en acceder a una frecuencia superior de la realidad, donde el conocimiento fluye como un río, esperando a ser recibido por quienes están en sintonía con él. Los registros suelen percibirse simbólicamente cuando se accede a ellos durante la meditación profunda, la oración o los estados alterados de conciencia. Para algunos, aparecen como una gran biblioteca llena de pasillos interminables de libros, pergaminos o información holográfica. Para otros, la información llega en forma de visiones, descargas intuitivas o conocimiento directo, prescindiendo por completo de las palabras. El medio a través del cual se comunican los registros akáshicos parece adaptarse a la mente y las necesidades del buscador, lo que confirma aún más la idea de que se trata de un campo vivo que respira, más que de un almacén rígido. Los buscadores espirituales creen que accediendo a los registros akáshicos se puede obtener una visión profunda de los propósitos del alma, los patrones kármicos, las heridas no resueltas e incluso las posibilidades futuras que se están desarrollando en función de las elecciones presentes. Es un lugar donde uno puede comprender no solo el qué de los acontecimientos, sino también el por qué que hay detrás de ellos, el significado más profundo que a menudo se nos escapa en la vida cotidiana. Muchos dicen que visitar los registros akáshicos no tiene tanto que ver con la adivinación como con la curación del alma. Se trata de reconectar con la verdad última de lo que uno es, más allá de las ilusiones y limitaciones del mundo físico. El término akáshico procede de la antigua palabra sánscrita akasha, que significa éter, espacio o cielo. Se refiere al quinto elemento, más allá de la tierra, el agua, el fuego y el aire, una sustancia invisible y sin forma que se cree que lo impregna todo. El akasha es el sutil tejido espiritual del que surge toda la realidad material, y en él se cree que se guarda la huella vibratoria de cada ser. Por lo tanto, los registros akáshicos no están ubicados en un lugar concreto, sino que existen en todas partes, y se puede acceder a ellos a través de cambios de conciencia y no mediante viajes físicos. La idea de una memoria cósmica no es exclusiva de una tradición. Los rastros de esta creencia aparecen en las enseñanzas espirituales más antiguas del mundo.
En la antigua filosofía hindú, el Akasha se consideraba la matriz que da origen a toda la materia y la vida, una sustancia tan fina y abarcadora que podía transportar el sonido, la luz y el propio pensamiento. Los Upanishads, textos sagrados hindúes escritos hace miles de años, aludían a una sutil red que conectaba todos los seres vivos a través de las vibraciones del Akasha. En el antiguo Egipto, el concepto de registros divinos existía en forma de sala de Ma'at, un lugar espiritual donde los actos de una persona se sopesaban con la pluma de la verdad después de la muerte. Los egipcios creían que todo lo que hacía una persona era conocido por los dioses, y el destino eterno del alma dependía de la exactitud de este registro cósmico. Aunque las imágenes difieren, la idea subyacente, que nada está oculto a un orden superior de la verdad, es muy parecida al concepto de los registros akáshicos. El budismo tibetano también habla de un espacio omnisciente, un campo de conciencia pura en el que se almacenan todas las huellas kármicas. El bardo Todol, conocido en Occidente como el libro tibetano de los muertos, describe cómo, tras la muerte, la conciencia se encuentra con los reflejos de sus propias acciones pasadas, una visión de la verdadera historia del alma, antes de reencarnarse. Esto refleja la noción de que el viaje del alma no se borra ni se olvida, sino que se registra meticulosamente en una memoria universal. Incluso en las tradiciones místicas occidentales aparecen ecos de la idea akáshica. En el misticismo cristiano primitivo existe la idea del libro de la vida, mencionado varias veces en la Biblia, que contiene los nombres y hechos de quienes están destinados a la salvación. En la cábala judía, el Sefer HaChaim, libro de la vida, y el Sefer HaZikaron, libro del recuerdo, contienen registros de las acciones humanas y lecciones espirituales a lo largo de las vidas. Estos escritos sagrados aluden a un sistema de registro metafísico que va mucho más allá de cualquier archivo humano. La idea de un campo de memoria universal ha intrigado incluso a científicos y filósofos de la era moderna. Visionarios como Rudolf Steiner, Helena Blavatsky y más tarde Ervin Laszlo propusieron que el campo akáshico podría ser un fenómeno real y energético que uniera la conciencia, la física y la espiritualidad en una teoría unificada de la realidad. Aunque el lenguaje cambie, la esencia permanece. Existe una dimensión invisible entretejida en la estructura misma de la existencia, que preserva cada vibración de la vida. Así pues, los registros akáshicos no son una invención de la nueva era ni un mito fantasioso. Son un concepto atemporal y transcultural que apunta a una verdad más profunda sobre la naturaleza de la realidad, una verdad que los buscadores espirituales de todas las épocas han intentado vislumbrar, aunque fuera fugazmente, tanto si se entienden como una metáfora de la conciencia colectiva o como un archivo espiritual literal. Los registros nos invitan a recordar que nunca estamos realmente solos, nunca estamos realmente olvidados y nunca carecemos de acceso a la sabiduría que buscamos. Acceder a los registros akáshicos es, en muchos sentidos, recordar esta interconexión y redescubrir la historia divina que siempre se ha desarrollado, tanto dentro como fuera de nosotros. La idea de Akasha como campo no es solo una metáfora mística, sino que toca algo profundo en la intersección de la espiritualidad, la filosofía e incluso el pensamiento científico emergente. En las antiguas enseñanzas sánscritas, Akasha se describía como el más sutil de los 5 elementos, la esencia misma de la que surge todo y en la que todo acaba disolviéndose. A diferencia de la tierra, el agua, el fuego o el aire, Akasha era invisible, intangible e inconmensurable por medios ordinarios. Era la fuerza invisible, el espacio vibracional que existía en todas partes y en ninguna a la vez. Para los antiguos yogis y sabios, el Akasha no estaba vacío,
sino lleno de potencial, saturado de la energía de la vida, la memoria y la propia conciencia. Esta comprensión sentó las bases del concepto espiritual posterior de los registros akáshicos. Si el akasha era el tejido de la existencia, entonces cada vibración, cada pensamiento, cada acontecimiento debía dejar una onda en él, como una piedra arrojada a un estanque en calma. Estas ondas, imperceptibles para los sentidos ordinarios, llevarían la memoria del viaje de cada alma a través del universo. Si avanzamos hasta los tiempos modernos, surgen interesantes paralelismos entre esta antigua visión y ciertas teorías científicas. En física cuántica, la idea de que la información nunca se destruye realmente, sino que se conserva de alguna forma, resuena con el concepto akáshico. Algunos científicos sugieren que el propio tejido del espacio-tiempo puede actuar como un campo de memoria cósmico, codificando las interacciones y las historias de las partículas, del mismo modo que se dice que los registros akáshicos codifican las historias de las almas. Uno de los puentes más sorprendentes entre la ciencia y la idea akáshica procede de la obra del filósofo y teórico de sistemas húngaro Ervin Laszlo. En su Paradigma Akasha, Laszlo propone que el universo no es una colección aleatoria de materia, sino un todo interconectado, guiado por un campo informativo fundamental que él denomina campo akáshico o campo A. Según Laszlo, este campo registra todos los acontecimientos, interacciones e intenciones, haciéndose eco casi a la perfección de las descripciones de los antiguos místicos sobre los registros akáshicos. Para él, la conciencia y la materia no están separadas, sino que forman parte de un continuo unido por esta red invisible. Laszlo sugiere que cuando los místicos y los buscadores espirituales afirman acceder a los registros akáshicos, pueden estar sintonizando con este mismo campo, recibiendo información que trasciende los límites del tiempo lineal y la memoria individual. Lo que los antiguos sabios intuían a través de la meditación y la práctica espiritual, los pensadores modernos están empezando a vislumbrarlo a través de la lente de la ciencia avanzada. La idea de que la memoria existe independientemente de un único cerebro, o de que la conciencia podría ser no local, almacenada en el tejido del propio universo, ya no es pura ciencia ficción. Los investigadores de campos como la teoría holográfica, el entrelazamiento cuántico y los campos de energía de punto cero se están acercando, consciente o inconscientemente, a la antigua visión del akasha. Según la teoría holográfica propuesta por el físico David Bohm, el propio universo podría ser un holograma gigante, es decir, que cada parte contiene el todo. Al igual que una placa holográfica contiene la imagen completa en cada fragmento, cada punto del universo podría contener la memoria del todo. Si esto es cierto, entonces los registros akáshicos no están en algún lugar ahí fuera, sino que están codificados dentro de cada átomo, cada respiración, cada latido del corazón. Acceder a ellos no consistiría tanto en viajar a una lejana biblioteca espiritual como en sintonizar con los niveles sutiles de la realidad que ya están presentes en nuestro interior. Incluso los antiguos estudios sobre el sonido y las vibraciones apuntan a esta realidad. Los místicos enseñaban que el sonido, la vibración, era la fuerza creativa fundamental del universo. En muchas tradiciones, se creía que sonidos sagrados como Om resonaban con las frecuencias mismas de la existencia. La ciencia moderna también reconoce que en el corazón de toda materia hay vibraciones, oscilaciones de energía. Por tanto, si la realidad es fundamentalmente vibracional, tiene sentido que las vibraciones del pensamiento, el sentimiento y la acción puedan imprimirse en el akasha. Desde este punto de vista, los registros akáshicos no son sobrenaturales, sino que forman parte de la arquitectura natural de la realidad y simplemente existen a un nivel más fino
de lo que nuestros sentidos físicos suelen percibir. No son historias estáticas y congeladas, sino energías vivas que respiran y con las que se puede interactuar, sanar y transformar. Para el buscador, comprender los registros akáshicos de este modo lo cambia todo. Ya no son un fenómeno misterioso reservado solo a los místicos, sino un recordatorio de que vivimos en un universo participativo, donde cada elección, cada intención, cada latido resuena en la eternidad. Los registros nos invitan a vivir con mayor conciencia, sabiendo que nuestras vidas están entretejidas en un tapiz que es a la vez profundamente personal y profundamente universal. Así pues, tocar los registros akáshicos es tocar el pulso mismo de la existencia y darse cuenta de que nosotros también formamos parte de la memoria, el significado y la música del cosmos. Aunque los registros akáshicos fueron susurrados durante mucho tiempo por los místicos y se ocultaban en las enseñanzas de las civilizaciones antiguas, fue la obra de un hombre extraordinario, Edgar Cayce, quien introdujo la idea en la conciencia del mundo occidental moderno. Conocido como el profeta durmiente, Cayce era un hombre humilde y de voz suave de Kentucky, que, por un sorprendente giro del destino, se convirtió en uno de los psíquicos más prolíficos e influyentes del siglo XX. La historia de Cayce comenzó de forma bastante sencilla. Criado en un hogar cristiano devoto, fue profundamente religioso desde muy joven. Sin embargo, ya de niño mostraba signos de habilidades inusuales. Podía memorizar libros enteros simplemente durmiendo sobre ellos. Afirmaba ver y hablar con seres espirituales. Pero no fue hasta la edad adulta cuando su extraordinario don se reveló por completo. Aquejado de una laringitis que le impedía hablar, Cayce se sometió a hipnosis como último recurso, y fue durante ese sueño hipnótico cuando ocurrió algo extraordinario. Cayce no solo diagnosticó su propia enfermedad con una precisión médica asombrosa, sino que también prescribió una cura eficaz, todo ello mientras se encontraba en un trance profundo. A partir de ese momento, la vida de Cayce tomó un rumbo que nunca había previsto. Bajo estados de sueño autoinducido, podía responder a preguntas sobre salud física, desarrollo espiritual, vidas pasadas e incluso acontecimientos futuros, todo ello con una profundidad y claridad que asombraba a médicos, eruditos y buscadores espirituales por igual. Sus lecturas a menudo hacían referencia a lo que él llamaba los registros akáshicos, describiéndolos como una biblioteca universal donde estaba registrada la historia de cada alma. Según Cayce, los registros akáshicos no solo eran accesibles a unos pocos seres iluminados, sino que estaban al alcance de cualquiera dispuesto a sintonizarse adecuadamente. Explicó que los registros eran el registro de Dios, de ti, de tu alma interior, y el conocimiento de todo lo que está escrito sobre el tiempo y el espacio. Para Cayce, acceder a los registros akáshicos era como abrir la memoria divina del universo, un acto que requería pureza de intención, humildad y concentración espiritual. A través de más de 14.000 lecturas documentadas, Cayce ofreció una imagen coherente y detallada de los registros. Describió que no estaban confinados en un lugar físico, sino que existían en un reino de vibraciones sutiles, accesibles a través de cambios de conciencia. En este campo vibracional se registraban las elecciones pasadas, las experiencias, las emociones e incluso los potenciales no realizados de cada alma. En cierto modo, los registros akáshicos funcionaban como un espejo del alma, reflejando tanto la luz como las sombras del viaje a través de las vidas. Una de las contribuciones más revolucionarias de Cayce fue vincular los registros akáshicos a la curación práctica. A diferencia de muchos que trataban el conocimiento espiritual como algo abstracto, Cayce demostró que la información de los registros podía influir directamente en la salud, las relaciones y el sentido de la vida de una persona. Muchos de los que solicitaban su ayuda
Recibían relatos detallados de sus vidas pasadas, incluida información sobre traumas no resueltos, deudas kármicas y lecciones del alma que influían en sus circunstancias vitales actuales. La curación, enseñaba, a menudo requería no solo remedios físicos, sino la resolución de desequilibrios espirituales y emocionales arrastrados a través de las encarnaciones. La descripción de Kayse sobre cómo acceder a los registros akáshicos también era profundamente democratizadora. Insistió en que, aunque él tenía un don natural, cualquiera con una devoción espiritual sincera, paciencia y práctica disciplinada, podía desarrollar la capacidad de conectar con los registros. Esta idea sembró las semillas en las mentes de innumerables buscadores, dando lugar a la posterior aparición de lectores de registros akáshicos, profesores y talleres que siguen floreciendo hasta nuestros días. Sin embargo, su trabajo no estuvo exento de polémica. En una sociedad profundamente religiosa, muchos consideraban heréticas las lecturas en trance de Kayse y sus referencias a la reencarnación y la memoria del alma. Sin embargo, Kayse nunca abandonó su fe cristiana. En su lugar, ofreció una interpretación más amplia y mística del cristianismo, que abarcaba la continuidad del alma y la profunda compasión de la ley divina. Sugirió que el propio Jesús tenía acceso perfecto a los registros akáshicos, encarnando la más alta realización del potencial humano a través de la perfecta sintonía con la memoria de Dios. Incluso hoy, décadas después de su muerte en 1945, la influencia de Edgar Cayce en la comprensión de los registros akáshicos sigue siendo profunda. La organización sin ánimo de lucro que fundó, la Association for Research and Enlightenment, ARE, sigue promoviendo sus enseñanzas, albergando miles de sus lecturas y haciéndolas accesibles a investigadores y al público en general. Gracias a Cayce, los registros akáshicos dejaron de ser un oscuro concepto oriental o místico. Pasaron a formar parte de un patrimonio espiritual vivo, para todos los que buscaban respuestas más allá del velo de la conciencia ordinaria. La obra de su vida abrió un portal, un puente entre la sabiduría antigua y los buscadores modernos, y ofreció una hoja de ruta para quienes estuvieran dispuestos a viajar más allá de lo material y adentrarse en los archivos intemporales del alma. En la visión de Cayce, los registros akáshicos no son simplemente un lugar para satisfacer la curiosidad. Son una herramienta sagrada para el crecimiento, la curación y la transformación. Nos llaman a cada uno de nosotros a recordar quiénes somos en el nivel más profundo. Seres eternos, siempre evolucionando, siempre aprendiendo, siempre entretejidos en la gran historia del universo. ¿Cómo funcionan exactamente los registros akáshicos? ¿Cómo puede la mente acceder a algo tan vasto, más allá de la comprensión humana ordinaria? Para comprender la mecánica de los registros akáshicos, debemos adentrarnos en la naturaleza de la propia conciencia y en su interacción con las dimensiones sutiles de la realidad. Los registros akáshicos no están escritos con tinta ni codificados en ninguna superficie material. En su lugar, existen como impresiones vibracionales, registros energéticos, dentro del campo sutil del akasha que lo impregna todo. Cada acción, pensamiento, sentimiento e incluso cada intención no expresada envía una vibración a este campo, como las ondas que se producen al arrojar una piedra a un estanque. Estas vibraciones no son caóticas ni se pierden. Están estructuradas según las leyes naturales de causa y efecto, o lo que muchas tradiciones llaman karma. En cierto modo, los registros akáshicos funcionan como un holograma multidimensional. El viaje de cada alma está impreso en capas vívidas y dinámicas, emocionales, mentales, espirituales, con conexiones que se extienden a todos los seres, acontecimientos y líneas temporales que ha tocado alguna vez. No es una historia lineal, como solemos imaginar que es la historia. Por el contrario, los registros existen fuera de los límites del tiempo y el espacio,
albergando el pasado, el presente y el futuro potenciales, todo a la vez. Dentro de los registros, el tiempo se parece más a una espiral o una red que a una línea recta. Por lo tanto, acceder a los registros akáshicos no consiste tanto en viajar a un lugar lejano como en cambiar la frecuencia de la conciencia para que resuene con este campo vibratorio superior. A menudo se compara con sintonizar una radio. La información ya está en el aire, pero se necesita la frecuencia adecuada para escucharla con claridad. Meditación, oración, respiración, intención sagrada. Estas prácticas ayudan a elevar el estado de conciencia del buscador, permitiendo a la mente conectar con las vibraciones sutiles de los registros. Una vez sintonizados, la información de los registros akáshicos puede recibirse de diversas maneras. Algunas personas la experimentan visualmente. Pueden ver escenas vívidas, símbolos, libros, pergaminos o vidas enteras representadas como en una película. Otros reciben la información a través de sentimientos, sensaciones corporales o conocimiento interior. Algunos la oyen como una voz, una narración que se desarrolla suavemente en el oído de su mente. El método de recepción depende en gran medida de la fuerza intuitiva natural del buscador. Si es más clarividente, clarisentido, clariaudiente o clarocognitivo. Es importante comprender que los registros no son una historia estática o muerta. Están vivos, responden a la intención del buscador y están profundamente impregnados de sabiduría y compasión. Cuando uno hace una pregunta a los registros, la respuesta no es meramente factual, sino que se adapta a lo que el alma más necesita para su crecimiento en ese momento. Los registros no revelarán información que pueda dañar al buscador o a otros. Funcionan de acuerdo con el bien más elevado del alma, y a menudo presentan la información de forma simbólica o estratificada, lo que requiere una profunda reflexión para comprenderla plenamente. Quienes han accedido a los registros suelen describir la sensación como de inmenso amor, paz y conexión. No se trata de una lectura fría y clínica de información, sino de la experiencia de ser abrazado por una inteligencia superior que te conoce por completo y te ama sin condiciones. Algunos buscadores incluso describen encuentros con seres espirituales, guías o guardianes dentro de los registros, que les ayudan a interpretar la información y a proteger la santidad del espacio. También hay una distinción importante entre acceder al registro akáshico personal y acceder a los registros colectivos. La mayoría de las enseñanzas éticas en torno a los registros akáshicos hacen hincapié en que solo se debe acceder a los registros para los que se tiene permiso, normalmente el propio o el de otra persona, con un consentimiento claro. El reino akáshico honra la sacralidad del libre albedrío y la privacidad, e intentar husmear en los registros de otros sin permiso no solo puede fracasar, sino que también puede crear consecuencias kármicas. El acto de leer los registros akáshicos no consiste tanto en buscar entretenimiento o curiosidad, como en entablar un diálogo sagrado con las verdades más profundas del alma. Requiere reverencia, humildad y la voluntad de enfrentarse a lo que se revela, incluidas las propias heridas, errores y oportunidades perdidas. Sin embargo, el propósito nunca es castigar o avergonzar, sino sanar, crecer y recordar el origen divino de cada uno. Curiosamente, también se cree que los registros evolucionan a medida que nosotros evolucionamos. Las posibilidades futuras que aparecen en los registros no son destinos fijos, sino potenciales vivos que cambian en función de las decisiones que tomamos en cada momento. Así pues, los registros akáshicos nos recuerdan que, aunque nuestro pasado está escrito en las estrellas, nuestro futuro sigue siendo obra nuestra. Así pues, la mecánica de los registros akáshicos puede entenderse como un matrimonio sublime entre las leyes de la vibración, la santidad del libre albedrío y la compasión sin límites de lo divino.
nos invitan no solo a ser testigos de la gran historia de nuestra alma, sino a participar conscientemente en su desarrollo, con mayor sabiduría, mayor valor y mayor amor. Uno de los aspectos más hermosos de los registros akáshicos es que, en teoría, son accesibles a cualquiera. No es necesario haber nacido místico, profeta o vidente para abrirlos. Lo que se necesita es sinceridad, disposición espiritual y voluntad de abordar el proceso con humildad y reverencia. Sin embargo, que estén al alcance de todos, no significa que acceder a ellos sea fácil. Los registros akáshicos existen en una frecuencia vibratoria más alta que la conciencia despierta ordinaria, y se necesita práctica intencional para tender un puente entre nuestra mente cotidiana y el campo sutil donde residen los registros. En muchas tradiciones, la preparación se considera clave. Antes de intentar acceder a los registros, se aconseja limpiarse energéticamente a través de la meditación, la oración, la respiración o la purificación ritual. El propósito de estas prácticas no es apaciguar a un poder distante, sino alinear la mente, el corazón y el alma del buscador con la vibración de la verdad, la compasión y el amor divino. Se dice que cuanto más pura sea tu intención, cuanto más busques el conocimiento no para un beneficio egoísta, sino para la curación, la comprensión y el servicio, más fácilmente se abrirán las puertas del reino akáshico. Uno de los métodos más enseñados para acceder a los registros implica el uso de una oración o invocación específica. Esta oración sirve como clave vibracional, cambiando la conciencia del buscador a la frecuencia en la que los registros pueden ser percibidos. Un ejemplo popular es el proceso de oración del camino, desarrollado por Linda Howe, una pionera moderna en el trabajo con los registros akáshicos. Se cree que esta oración, pronunciada en voz alta con una intención clara, crea un espacio sagrado y establece una conexión espiritual entre el buscador y los guardianes de los registros, los seres sutiles que se cree que custodian y protegen los registros. En el método basado en la oración, el buscador suele pedir permiso para acceder a sus propios registros o a los registros de otra persona, solo con su consentimiento. Una vez que se siente o se intuye el permiso, a menudo a través de una sensación de paz, calidez o un sí interior, el buscador puede empezar a hacer preguntas. Estas preguntas son cruciales. Las preguntas abiertas, sinceras y respetuosas suelen dar las respuestas más profundas. En lugar de pedir predicciones superficiales, ¿conseguiré el trabajo?, se anima a los candidatos a pedir una orientación más profunda. ¿Qué lecciones debo aprender en esta carrera? Algunos practicantes prefieren acceder a los registros a través de la meditación profunda, evitando por completo las oraciones formales. Al entrar en estados de conciencia expandida, a través de la respiración, la visualización o incluso frecuencias sonoras como los cuencos tibetanos, se sintonizan de forma natural con el campo akáshico. En estos estados alterados, los registros pueden emerger espontáneamente. Visiones, recuerdos, descargas intuitivas y profundas percepciones que surgen como susurros del más allá del velo. También hay quienes se introducen de forma natural en el campo akáshico a través de los sueños. Los sueños lúcidos, en particular, pueden convertirse en puertas de entrada a los registros, donde la información se transmite a menudo simbólicamente. Los sueños en los que aparecen vastas bibliotecas, templos, libros, pergaminos o seres etéreos que guían al soñador suelen considerarse señales de que se está accediendo a los registros de forma inconsciente. Independientemente del método, todas las enseñanzas éticas en torno a los registros akáshicos subrayan la importancia del respeto. Los registros no son una herramienta para la curiosidad ociosa, el cotilleo o el control. Acercarse a ellos con motivos egoístas o intentar manipular el camino vital de otra persona
no solo cierra la conexión, sino que también puede crear repercusiones kármicas para el buscador. Los registros, en su esencia, operan dentro de las leyes espirituales del amor, el servicio y el bien supremo de todos los seres. Otro elemento importante es la protección. Antes de abrir los registros, muchos practicantes invocan la protección espiritual, ya sea invocando la luz divina, a los ángeles de la guarda, o simplemente afirmando que buscan la conexión solo por el bien más elevado. Esto establece un contenedor sagrado que garantiza que las energías y la información a las que se accede son puras y están alineadas con la verdad. Curiosamente, no todo el mundo recibe la información de la misma manera. A algunos les inundan imágenes, palabras o impresiones emocionales. Otros pueden experimentar solo sensaciones débiles o un conocimiento interior que se va construyendo lentamente con el tiempo. La paciencia es esencial. De hecho, el propio acto de prepararse, preguntar, escuchar y esperar puede ser tan transformador como la propia información. Cultiva la humildad, la escucha profunda y la confianza en los reinos sutiles. Acceder a los registros akáshicos también cambia al buscador. Cada viaje a los registros deja una huella duradera en el alma, despertando una compasión, una sabiduría y una responsabilidad más profundas. Cuanto más visitas, más sensible te vuelves, no solo a los registros, sino a lo sagrado de la vida cotidiana. Empiezas a darte cuenta de que cada pensamiento, cada palabra, cada elección que haces no está aislada, sino tejida en el gran tapiz de la existencia. Al final, los registros akáshicos no consisten tanto en leer información como en entablar una relación sagrada con tu propia alma, con la inteligencia universal y con la gran historia de la vida. No son algo que se visita, sino algo que se vive. Una de las razones más profundas por las que los buscadores se sienten atraídos por los registros akáshicos es su capacidad para revelar los hilos ocultos de las vidas pasadas y el karma. Esas fuerzas invisibles que dan forma a nuestras experiencias presentes de maneras tan sutiles como dramáticas. Los registros no se limitan a relatar acontecimientos pasados como un libro de historia, sino que iluminan el viaje continuo del alma a través de las vidas, ofreciendo una comprensión más profunda de quiénes somos, por qué nos enfrentamos a ciertos retos y cómo podemos sanar y evolucionar. En los registros akáshicos, las vidas pasadas no se presentan como experiencias aisladas e inconexas. Por el contrario, se ven como capítulos interconectados de una única historia en evolución. La historia del alma que se esfuerza por aprender, amar, superar y recordar su origen divino. Cada encarnación es una oportunidad sagrada, creada con un propósito, en la que encontramos lecciones, relaciones y acontecimientos diseñados específicamente para el crecimiento de nuestra alma. Al acceder a los registros, las personas descubren a menudo que los recuerdos de vidas pasadas afloran no al azar, sino precisamente en relación con cuestiones de la vida presente. Por ejemplo, un miedo profundo al agua, inexplicable por cualquier trauma en la vida actual, podría remontarse a una experiencia de ahogamiento en una vida pasada. Los sentimientos crónicos de abandono pueden tener su origen en una vida en la que uno fue exiliado o traicionado. Los patrones en las relaciones, como encontrarse repetidamente con parejas controladoras o sentirse indigno del amor, pueden estar vinculados a contratos kármicos no resueltos de vidas anteriores. Los registros no revelan estas vidas pasadas para castigarnos o asustarnos. Por el contrario, ofrecen estas percepciones como claves para la curación. Al reconocer el origen de nuestras heridas, podemos sacar a la luz patrones inconscientes. Podemos perdonar cuando sea necesario, liberar viejos votos o energías que ya no nos sirven y recuperar aspectos perdidos de nuestro verdadero poder. La conciencia, en la tradición akáshica, es el primer paso hacia la liberación. El karma,
tal y como se revela a través de los registros akáshicos, no se describe como un sistema rígido de castigo y recompensa. Es más compasivo y matizado que eso. El karma es simplemente la ley de causa y efecto que opera a nivel del alma. Cada acción, cada pensamiento, cada intención envía ondas al tejido de la existencia, y estas ondas acaban volviendo a nosotros, no como venganza, sino como oportunidad. Si hemos causado daño, podemos enfrentarnos a circunstancias que nos permitan desarrollar empatía y comprensión. Si hemos dado amor, podemos encontrar bendiciones que fortalezcan nuestra conexión con los demás. Es importante destacar que los registros akáshicos muestran que el karma no es el destino. Es una energía viva y dinámica que puede transformarse a través de la conciencia, la elección y el amor. Cuando tomamos conciencia de nuestros patrones kármicos, adquirimos el poder de cambiarlos. No somos prisioneros de nuestro pasado, somos co-creadores de nuestro futuro. Las revelaciones de vidas pasadas procedentes de los registros suelen aportar una profunda curación emocional. Muchas personas, al vislumbrar una vida pasada en la que sufrieron una injusticia o una pérdida, experimentan una profunda liberación de la ira, el dolor o el miedo que llevaban consigo sin saberlo. Otras encuentran un nuevo sentido de autocompasión, al darse cuenta de que sus luchas no son signos de fracaso, sino pruebas del largo y valiente viaje del alma hacia la plenitud. En algunos casos, el acceso a los registros akáshicos revela antiguos talentos y dones que se cultivaron en vidas pasadas y que están listos para volver a despertarse. Una persona que se siente inexplicablemente atraída por las artes curativas, la música o el liderazgo puede descubrir que pasó vidas dominando estas habilidades. Reconocer esta memoria del alma puede capacitar al individuo para abrazar su propósito más plenamente en esta vida, con la seguridad de que está construyendo sobre una rica base. Otro aspecto poderoso del trabajo con los registros es la comprensión de las relaciones del alma. La idea de que a menudo reencarnamos con las mismas almas a lo largo de múltiples vidas, desempeñando diferentes papeles unos para otros. Una persona que hoy es tu mejor amigo puede haber sido tu hermano, maestro o incluso adversario en otra vida. Reconocer estas conexiones del alma a través de los registros puede aportar un profundo perdón, gratitud y comprensión a nuestras relaciones. Nos permite ver más allá de los conflictos superficiales y reconocer los contratos sagrados que hemos firmado para ayudarnos mutuamente a crecer. A veces, las percepciones de vidas pasadas también nos ayudan a entender por qué nos sentimos atraídos al instante por determinados lugares, culturas o periodos de tiempo. Un viajero puede sentir una abrumadora sensación de pertenencia al llegar a un país que nunca ha visitado antes, o un historiador puede sentirse irresistiblemente fascinado por una época concreta. Los registros akáshicos revelan a menudo que se trata de ecos de encarnaciones pasadas, recuerdos del alma que nos guían hacia la finalización de lecciones inacabadas o la recuperación de una sabiduría olvidada. Sin embargo, los registros akáshicos nos recuerdan que, aunque las vidas pasadas son importantes, no están destinadas a definirnos. Son capítulos, no jaulas. No las honramos aferrándonos a sus identidades, sino integrando sus lecciones y avanzando con mayor libertad y conciencia. El alma está en constante evolución y cada vida, incluida esta, ofrece una oportunidad única y preciosa de encarnar más nuestra verdadera esencia divina. A través de la lente de los registros akáshicos, el pasado no es una pesada carga, sino un cofre del tesoro de la sabiduría. El karma no es un castigo, sino una llamada amorosa a un despertar más profundo. Y nuestra vida actual no es un accidente, sino una elección sagrada y valiente, la continuación de una historia mucho más grande y hermosa
de lo que podemos imaginar. Tan poderosos y bellos como son los registros akáshicos, no están exentos de peligros, no porque los registros en sí mismos sean dañinos, sino porque los seres humanos, con nuestros egos, deseos y puntos ciegos, podemos fácilmente hacer mal uso de ellos o malinterpretarlos. Los verdaderos buscadores deben acercarse a los registros akáshicos no solo con reverencia, sino también con cautela, humildad y una intención clara. Una de las ideas erróneas más comunes es que los registros akáshicos son simplemente una versión espiritual de la adivinación, un lugar al que acudir para descubrir los números ganadores de la lotería, el nombre del alma gemela o una predicción férrea del futuro. Pero los registros akáshicos no son una herramienta para alimentar el ansia de control del ego. No son un oráculo mágico que garantiza el éxito material o te dice lo que quieres oír. Por el contrario, son un depósito sagrado de sabiduría diseñado para guiar tu alma hacia la curación, el crecimiento y una mayor alineación con tu yo más elevado. Acercarse a los registros con motivos puramente egoístas o materialistas puede bloquear el acceso verdadero o atraer información distorsionada. Cuando el corazón del buscador no está alineado con la verdad espiritual, la conexión con los registros puede verse enturbiada por las proyecciones del ego, las ilusiones o incluso las energías inferiores que se disfrazan de guía superior. Al igual que afinar un instrumento musical requiere precisión, afinar la propia conciencia con los registros exige honestidad, humildad y pureza de propósito. Otro peligro es la tentación de utilizar los registros akáshicos como arma, ya sea contra uno mismo o contra los demás. Algunas personas, tras acceder a información sobre vidas pasadas o patrones kármicos, caen en la trampa del juicio, la culpa o el resentimiento. Pueden culparse excesivamente por errores cometidos en otras vidas, cargando con un peso de vergüenza que los registros nunca pretendieron imponer. O pueden utilizar el conocimiento de la historia kármica de otra persona para justificar la superioridad, la manipulación o la exclusión. Se trata de un profundo mal uso de la información espiritual. La verdad es que los registros akáshicos existen dentro de la frecuencia del amor incondicional. Revelan los errores del pasado no para avergonzarnos, sino para invitarnos a la curación. Muestran las deudas kármicas de los demás, no para que los condenemos, sino para que podamos extender una mayor compasión y comprensión. Cuando se interpretan con el corazón, los registros se convierten en una herramienta de liberación. Cuando se filtran a través del ego, pueden convertirse en cadenas. También existe el riesgo de la dependencia. Algunos buscadores se fascinan tanto con los registros que empiezan a consultarlos obsesivamente para cada decisión, grande o pequeña. En lugar de utilizar los registros para profundizar en su propia sabiduría interior, empiezan a sustituir la verdadera madurez espiritual por una guía externa constante. Los registros akáshicos están pensados para ser un puente hacia tu yo superior, no una muleta. La verdadera sabiduría crece cuando equilibramos la visión divina con la responsabilidad personal, el coraje y la confianza en nuestra propia intuición en evolución. Otro concepto erróneo es la creencia de que acceder a los registros akáshicos es fácil, automático o garantizado. Aunque los registros están disponibles para todas las almas, no todos los que intentan acceder a ellos lo consiguen inmediatamente, ni deberían conseguirlo. A veces es necesaria una preparación espiritual antes de poder acceder con seguridad y precisión a este nivel de conciencia. A veces el alma necesita limpiar bloqueos emocionales, purificar intenciones o construir un discernimiento más fuerte antes de que se le conceda el acceso. Esto no es un castigo, sino una protección. Los propios registros akáshicos están protegidos por lo que muchas tradiciones llaman los guardianes de los registros,
seres espirituales o guardianes que supervisan el acceso y el uso de los registros. Estos seres se aseguran de que la información solo se revele cuando sirva al bien más elevado del alma y solo cuando el buscador esté preparado para recibirla. Los intentos de forzar la apertura de los registros a través de la impaciencia, la coerción o medios poco éticos suelen encontrarse con el silencio, la confusión o visiones engañosas que no nacen de los registros, sino de la mente subconsciente inferior. Por último, los buscadores deben tener cuidado con el orgullo espiritual. La creencia de que acceder a los registros akáshicos nos hace más iluminados, superiores o importantes que los demás. La verdadera medida del trabajo de una persona con los registros no es la cantidad de información impresionante que pueda contar, sino lo profundamente que encarna la compasión, la humildad, el servicio y el amor en su vida diaria. Cuanto más profunda es la conexión con los registros, más gentil, sabia y desinteresada se vuelve un alma. Así pues, los registros akáshicos exigen de nosotros una disciplina sagrada, un retorno constante al corazón, una voluntad constante de purificar nuestros motivos y un compromiso constante de utilizar el conocimiento para el bien más elevado. No son un patio de recreo para curiosos, ni un mercado para ambiciosos. Son un templo que exige lo mejor de nosotros mismos y, a cambio, ofrece el regalo más extraordinario: el recuerdo de lo que realmente somos. Aunque las teorías y enseñanzas sobre los registros akáshicos son fascinantes, son las experiencias de la vida real de quienes han accedido a ellos las que realmente dan vida a su misterio y poder. En todo el mundo, innumerables buscadores, gente corriente, sanadores, místicos e intuitivos, han entrado en el campo akáshico y han salido transformados. Sus historias ofrecen una visión de cómo funcionan los registros, cómo curan y cómo guían a las almas con infinita sabiduría y amor. Una mujer, consejera espiritual de Nueva York, describió su primer encuentro con los registros akáshicos como entrar en una biblioteca luminosa, sin paredes ni techo visibles. Vio estanterías que se extendían hasta el infinito, llenas no de libros corrientes, sino de luces vivas que respiraban. Cuando se concentró en su intención, comprender el miedo al abandono que había sentido durante toda su vida, una luz en particular flotó hacia ella y se abrió, no en palabras, sino en una vívida visión de una vida pasada. En ella, era una niña abandonada en tiempos de guerra, esperando sin esperanza a una madre que nunca regresó. El dolor de aquella separación había resonado silenciosamente a lo largo de las vidas, marcando sus relaciones en el presente. Gracias a esta revelación, se dio cuenta de que su miedo no era un defecto personal, sino una herida arrastrada durante siglos. Saber esto le permitió liberarse por fin del viejo dolor y abrir su corazón a una confianza y un amor más profundos. Otro hombre, un escéptico ingeniero alemán, aceptó a regañadientes una sesión con un lector akáshico a instancias de su mujer. No esperaba nada. Sin embargo, durante la lectura, se le mostró una escena de su vida como inventor en la época del Renacimiento. Un hombre obsesionado con construir máquinas para cambiar el mundo, pero que murió sintiéndose un fracasado porque sus inventos no eran comprendidos. La visión akáshica explicaba los profundos temores de aquel hombre en el presente. Una ansiedad constante por ser lo bastante bueno, por saber si sus ideas serían aceptadas. También reveló que el deseo de crear era una misión sagrada que había llevado a través del tiempo. Por primera vez en su vida, dejó de considerar sus sueños como egoístas o insensatos, sino como parte de un viaje espiritual mayor. También hay poderosas historias de curación espontánea a través del acceso akáshico. Una joven con migrañas debilitantes buscó respuestas a través de los registros después de que la medicina convencional le fallara.
En su sesión, descubrió una huella kármica de una vida pasada en la que había sido silenciada por decir su verdad, un trauma almacenado energéticamente alrededor de los chakras de la cabeza y la garganta. Con la ayuda de los registros, trabajó en rituales de perdón, recuperó su voz, y para su asombro, sus migrañas empezaron a remitir, hasta que finalmente desaparecieron. La curación no fue solo física, sino también emocional, espiritual y existencial. Otra experiencia sorprendente es la de una enfermera de un hospicio que accedió a los registros akáshicos para comprender los viajes más profundos del alma de sus pacientes a medida que se acercaban a la muerte. En sus meditaciones, a menudo recibía visiones de las vidas pasadas de los pacientes, las lecciones que habían aprendido y los contratos del alma que estaban completando en esta vida. Esta comprensión le trajo una profunda paz y compasión, permitiéndole apoyar a los moribundos no con miedo o tristeza, sino con reverencia, como si les estuviera ayudando a cruzar el umbral de vuelta a un gran regreso a casa. Algunas experiencias son incluso más místicas. Una buscadora describió su visita a un reino en los registros que estaba más allá de las palabras, un lugar de luz y sonido puros donde toda separación se disolvía. En ese espacio, comprendió al instante que cada alma, cada ser, cada historia estaba íntimamente conectada, como las notas de una gran sinfonía cósmica. Regresó a la conciencia ordinaria transformada, con un inquebrantable sentimiento de unidad y amor por toda la vida. Es importante destacar que no todos los viajes akáshicos revelan grandes visiones o dramáticas vidas pasadas. Para algunos, los registros se manifiestan a través de los silenciosos impulsos de la intuición, el sutil cambio de las emociones o la repentina claridad sobre una decisión actual. Estas experiencias aparentemente pequeñas son igual de sagradas y poderosas. Nos recuerdan que los registros akáshicos no tienen que ver con el espectáculo, sino con la resonancia, con revelar las verdades precisas que nuestras almas están preparadas para recibir, de la forma perfecta para nosotros. En todas estas historias surgen temas comunes. Los registros se encuentran con cada buscador exactamente donde está, con infinita compasión. El propósito de acceder a los registros es la curación, no la gratificación del ego. Los registros profundizan en la comprensión del alma del amor, la responsabilidad y la conexión. La verdadera transformación surge no solo de recibir información, sino de integrarla en la vida cotidiana. Las experiencias reales con los registros akáshicos nos demuestran que este archivo místico no es solo un concepto abstracto. Está vivo, es vibrante y profundamente personal. Susurra a todas las almas. Se te conoce, se te recuerda, se te ama sin medida, y tu viaje importa más de lo que puedas imaginar. A medida que la humanidad se sitúa en el umbral de una nueva era, una era marcada por rápidos cambios, una profunda incertidumbre y un extraordinario potencial, los registros akáshicos están preparados para desempeñar un papel aún mayor en nuestra evolución espiritual. Lejos de ser una reliquia del misticismo antiguo, los registros se están revelando como una herramienta vital para el despertar de la conciencia humana en el mundo moderno. El futuro de los registros akáshicos no consiste en un conocimiento secreto oculto para unos pocos elegidos. Se trata de la memoria colectiva. Se trata de recuperar la sabiduría profunda y eterna que siempre ha formado parte de lo que somos, y de llevar esa sabiduría a todos los aspectos de la vida: las relaciones, la educación, el liderazgo, la sanación, la creatividad e incluso la administración de la tierra. A medida que más y más personas aprenden a acceder a los registros, ya sea a través de la meditación, la oración, el desarrollo intuitivo u otras prácticas espirituales, comienza a desplegarse una nueva visión de la realidad.
Empezamos a vernos no como individuos aislados, luchando por sobrevivir, sino como hilos luminosos entretejidos en un vasto y hermoso tapiz de existencia. Reconocemos que cada pensamiento, cada elección, cada acto de amor o crueldad, reverbera mucho más allá de lo que nuestros sentidos pueden percibir. Los registros akáshicos nos enseñan la responsabilidad, no la pesada y llena de culpa, sino la alegre y fortalecedora que proviene de saber que somos co-creadores del futuro. En esta nueva era, los registros akáshicos podrían convertirse en una fuerza orientadora para un tipo diferente de liderazgo, no basado en la dominación o la codicia, sino en la sabiduría, la compasión y el servicio al bien común. Imaginemos líderes que consulten no solo a expertos y datos, sino también la guía más profunda, a nivel del alma, disponible a través de los registros. Imaginemos prácticas curativas que aborden no solo el cuerpo físico, sino también las huellas kármicas y espirituales que subyacen a la enfermedad. Imaginemos una educación que honre el viaje único del alma de cada niño, alimentando los dones innatos que se han llevado a través de las vidas. Los registros akáshicos también nos recuerdan que la propia Tierra tiene un registro, un campo de memoria entretejido en las rocas, los ríos, los bosques y los cielos. El futuro de la humanidad depende de que sanemos nuestra relación con el mundo natural, y acceder a la sabiduría akáshica de la Tierra puede despertar nuevos niveles de administración, reverencia y armonía. Empezamos a recordar que no estamos separados de la naturaleza. Somos naturaleza que sueña, respira y evoluciona a través del tiempo. Los avances tecnológicos también pueden, paradójicamente, ayudar a la humanidad a volver a las verdades ancestrales. A medida que la ciencia profundiza en los campos cuánticos, las teorías holográficas y la interconexión de todas las cosas, puede que descubramos que el concepto akáshico no es una metáfora mística, sino una realidad científica. La línea que separa la investigación espiritual de la científica podría difuminarse, dando lugar a una visión nueva e integrada de la existencia, en la que la intuición y el intelecto, el espíritu y la materia se honren como aspectos de una realidad única y unificada. Pero incluso mientras la humanidad avanza, los archivos nos recuerdan que la evolución comienza en el interior. La verdadera revolución no es tecnológica, es espiritual. Es el trabajo silencioso y valiente de cada individuo que elige el amor sobre el miedo, la verdad sobre la ilusión, el servicio sobre el egoísmo. Cada vez que una persona accede a los registros akáshicos y lleva su vida a una mayor alineación con el propósito del alma, todo el colectivo humano se eleva. Como las ondas que se extienden por un estanque, cada acto de sanación, cada momento de despertar, resuena en el campo mayor. El futuro de los registros akáshicos, por tanto, no consiste solo en que los individuos busquen respuestas. Se trata de un despertar global, un movimiento hacia una mayor empatía, unidad y co-creación consciente. Se trata de que la humanidad asuma finalmente su papel de guardiana de la vida, administradora de la sabiduría, constructora de mundos vistos y no vistos. Al final, los registros akáshicos no están fuera de nosotros, están dentro de nosotros, están entretejidos en el tejido mismo de nuestras almas, susurrándonos siempre: recuerda quién eres, recuerda de dónde vienes, recuerda la magnífica historia que estás aquí para contar. El próximo capítulo de los registros akáshicos y de la humanidad todavía se está escribiendo, y cada uno de nosotros tiene la pluma. Los registros akáshicos no son un misterio lejano, son la memoria viva de tu alma, llamándote siempre a casa. En cada respiración, en cada elección, en cada silencioso anhelo de verdad, estás escribiendo tu historia en el gran tapiz de la existencia. Que recorras tu camino con valentía, con compasión y con la certeza de que se te ve, se te recuerda y se te ama profunda
e infinitamente. El próximo capítulo lo creas tú.